Muy buenas noches, feliz semana tengan todos ustedes. Damos inicio así, pasada las 7:30 de la noche, a una nueva edición de GPS. Julieta, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Yamil, buenas noches, feliz semana para usted, feliz lunes a todos ustedes que nos acompañan, nos encanta saludarlos y queremos que estén en contacto con nosotros a través de @GPS por CMI en Twitter, en Instagram y en Facebook. La señal en vivo de este espacio a través de www.cmi.com.co. Vamos a dar inicio así con esta primera historia. Tiene que ver con salud y es un tema polémico, por lo menos enfrenta, digamos que dos posiciones, dos orillas. Las cirugías plásticas. Está bien, después de la mayoría de edad, pues los seres humanos, cada persona en el desarrollo de su libre personalidad, pues puede tomar las decisiones que bien le parezcan, ¿correcto? El tema aparece es antes de la mayoría de edad. Las cirugías plásticas pues tienen dos caminos. Una, las estéticas, sí, y otras, de cierta manera, podríamos llamarlas reconstructivas, donde se advierte alguna necesidad de salud. Exacto. Para mejorar. Exacto. Es decir, usted tiene el tabique obstruido, entonces pues... No, un accidente, entonces ¿qué? Un accidente. Que necesita una cirugía plástica. Exacto, Julieta, y como usted bien lo dice, que el diagnóstico médico advierta que es una necesidad para preservar la buena salud del paciente. Pero bueno, ahí arranca, incluso esto se le ha metido hasta Corte Constitucional, fallos, en fin, las interpretaciones. Las cirugías plásticas en menores de edad, con Jimena Bedoya. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué Jimena? ¿Qué tal? Pues sí, como bien lo decías, Yamil, eso es un tema como polémico, ¿no? Precisamente vamos a hablar con uno de los cirujanos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica que va a sentar su posición frente a esto porque ellos realmente no apoyan que los menores o las niñas de 14 años o niños de 14 años se realicen ese tipo de cirugías. Lo más indicado, y como ustedes lo mencionaban, en casos de reconstrucción, un accidente, pero de pronto también ellos puntualizan que las cirugías de orejas, la de nariz y las mamoplastias de reducción, según las indicaciones médicas, sí serían adecuadas a esa edad. Claro, estas tres que usted está mencionando van referidas directamente a un tema de salud. Exactamente. Correcto, no de estética, de salud. Entonces vamos a hablar también con el especialista el por qué ellos no consideran que a los 14 años, porque es que es muy claro que la maduración no es completa. No, pues por favor. Y las decisiones tampoco no es que las tomemos muy adecuadamente a esa edad. Corregir algún defecto que permita mejorar la apariencia es el objetivo de las cirugías plásticas, pero quizás ese concepto hoy en día ha cambiado. No solo se tratan de cirugías reconstructivas. Hoy el deseo de cambiar estéticamente porque no se siente a gusto con el físico es lo que motiva a muchas personas a realizarse una cirugía buscando un patrón de belleza. Una especialidad quirúrgica que hoy entra en controversia al permitir que se realice entre los menores de 18 años. Cirugías que hoy son para ellos regalos de sus padres para mejorar, o mejor dicho, aumentar generalmente ciertas partes de su cuerpo. Procedimientos que a la edad de 14 años, según los cirujanos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, no son convenientes. ¿Eso qué implica? Que es una niña que no ha completado su desarrollo ni mamario, ni crecimiento, ni de sus músculos, mucho menos de su parte emocional ni su parte psicológica. El tejido mamario a los 14 o los 15 años no ha terminado de desarrollarse y usted le va a colocar un implante mamario que va a alterar a largo plazo su forma, va a alterar su condición fisiológica. Muy probablemente posteriormente a los 15 años puedan aumentar los senos y entonces al implante que usted le colocó va a tener unos senos mucho más grandes cuando la paciente no va a estar igual de contenta. Aumentar los senos, una liposucción, entre otros, conlleva riesgos por el simple hecho de ser precisamente un procedimiento quirúrgico. Riesgos que a veces por el capricho de conseguir un ideal de belleza no se miden. Cuando usted como papá está llevando a su hijo o a su hija a un procedimiento de cirugía plástica estética, está sometiendo a su hijo, que de pronto no requiere esta cirugía, a esos riesgos que puede llevar inclusive a la muerte. Un capricho que los padres le siguen a sus hijos o hijos que imponen su deseo a veces los lleva a que ante la negativa de un cirujano certificado busquen otros cirujanos que por muchas razones aceptan operar a quien no lo necesita o que son víctimas de cirujanos que no ejercen con ética y conocimiento esta profesión.
Por eso hay que escuchar a un médico que se niega a este tipo de cirugías sin indicaciones en un menor de edad. Uno como médico lo que hace usualmente es orientar adecuadamente a los padres. Es decir, mire, si su niña tiene 15 años y tiene un poquito de sobrepeso, pues lo ideal no es hacer en este momento una liposcultura, mandémosla al endocrinólogo, adecuémosle la dieta, que hagamos más ejercicio. Si es una niña que le falta tejido mamario, esperemos los 2 o 3 años de maduración necesarios para terminar ese crecimiento antes de realmente pensar en una cirugía mamaria. Otras cirugías, sin embargo, sí están contempladas según indicaciones médicas para menores de 14 años. Nosotros como comité técnico, comité científico a la ley, le aconsejamos tener 3 exclusiones básicas dentro de las cirugías, que fue la cirugía de orejas, la reducción mamaria por gigantomastia virginal y las cirugías de nariz. En estos 3 casos, digamos, científicamente uno considera que ya se completó el crecimiento y es adecuada una cirugía para el paciente. Además, algunos procedimientos como láseres en piel o depilaciones en el caso de que haya pelos o que haya alteraciones de la piel por acné, en esos casos para esa no hay ningún problema y es adecuado. Finalmente, no hay que creer que por tener 14 ya se tiene una clara determinación de la vida. A veces en la adultez también se duda de lo que se quiere y se tiene. Si una paciente adulto o una mujer o un hombre a los 25, a los 30, a los 35 muchas veces no sabe qué es lo que quiere. A veces un adolescente que está en ese proceso de maduración, como dicen los psiquiatras, pues quien está en ese proceso de su desarrollo de su personalidad, pues a veces mucho menos sabe qué es lo que quiere. Ahí nos lleva a otra pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros adolescentes y nuestros niños? En este desarrollo de la personalidad, en este libre desarrollo, ¿hasta dónde vamos a llegar? A que ingieran marihuana, a que ingieran sustancias psicotrópicas, a que ingieran alcohol, porque finalmente son otras formas en donde están desarrollando su personalidad. Jimena, muy interesantes las opiniones y creo que sí debe haber claridad en el país con respecto al tema y una legislación o, digamos, una sola manera de proceder con respecto al tema. Y lastimosamente no hay cifras, o sea, los médicos no tienen cifras, o sea, en Colombia no se hacen estudios para saber exactamente cuántos adolescentes o jóvenes se hacen ese tipo de cirugías. El especialista me decía, el doctor Barbosa, que se estima que el 4% del total de cirugías en el país se le hacen a adolescentes. Claro, ¿no? Y usted está hablando desde la legalidad, pero ¿cuántas veces hemos tenido que denunciar en este y otros espacios las clínicas de garaje, donde muchas personas pierden la vida? Usted puede imaginarse en ese mundo clandestino que hay que seguir vigilando, denunciando y por supuesto bloqueando, ¿cuántas personas menores de edad pueden ser víctimas de gente sin escrúpulos que los invita a ese tipo de procedimientos? Imagínese la cantidad, el número, pues, que no hay cifras. Pues si usted dice no hay cifras desde lo legal claras, imagínese desde la ilegalidad. Un tema largo. Sí, eso nos da tela para cortar. Muchas gracias, Jimena. Con gusto. Vamos a hablar de música. Como diría usted, Julieta, cuando están en las conversaciones de esas amables, hola, ¿qué es la vida de Julio Iglesias? Oye, ¿qué ha habido? Hola, ¿qué es la vida de Julio Iglesias? ¿Qué es la vida de Julio Iglesias, sabe? No tengo ni idea. Aquí está una noticia de Julio Iglesias. Saludos les manda Julio y que por favor vayan y compren y escuchen y disfruten su nuevo disco. Se llama México. Ah, él dice que por favor vayan y compren. Que por favor vayan. No, ahí estoy en desacuerdo con usted. Yo creo que si hay una persona que no dice en la historia de la música en el mundo que no tiene que decir vayan y compren es él. Absolutamente. Pero es terrible. En esa misma vía, ¿sabe qué le digo yo? Este artista, que es uno de los más prolíficos, de los que más discos ha vendido en toda su historia, había algo que él jamás había hecho. Nunca había hecho un disco de duetos. Jamás. Era lo único que quizá le faltaba. Y posar por la cámara al otro lado también, porque sí, siempre da un solo lado. Sí, pero perdón. No había hecho él un disco de duetos, pero sí había participado en discos de duetos de otros, para que no lo malinterpreten. Había colaborado con artistas para discos de ellos, pero él no había hecho un disco propio de duetos. Lo hacen, y lo hace además con un tema que a él le gusta mucho, que es México, uno de los países
que lo subió a la cima donde se encuentra ahora. Le encantan las rancheras. Desde el año 75 interpreta rancheras en su estilo particular, Julio Iglesias. En el 2015 había publicado un disco de rancheras llamado México, pero ahora lo hace con artistas de la talla de Plácido Domingo, Juan Luis Guerra, está también Omar Aportuondo, está Diego Torres, figuras relevantes de la música en español. Y pues aquí está Amanecí en tus brazos. Y pues vayan, cómprenlo, ayúdenle a Julio. El promotor es este, ¿no? Es él, nada que ver con el señor Julio. No, nada, pasa que trabajar para la disquera. Bueno, muy bien, Andrés, muchas gracias. Siempre Julio Iglesias, su sonido amable. Aquí en GPS, un corte, ya regresamos. Yo me volví a meter